Gloria al Señor. Segunda de Corintios, su capítulo 10 y su versículo 4. Vamos a estar meditando, hermano, ahí en la palabra del Señor. Aleluya. Usted lo va encontrando. Alabe al Señor, confirmando, hermano, que ya tiene la lectura de la palabra del Señor. Bendecido sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Leemos la palabra del Señor, hermano, y lo hacemos siempre honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu del Señor. Y su letra dice de la siguiente manera: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Con ese gozo, hermano, puede tomar su lugar en esta hora y mantenga siempre esa alabanza al nombre de nuestro Dios. Hay un ambiente muy especial, hermano, aleluya, para alabar, para exaltar el nombre del Señor. Y esté usted atento a lo que Dios tiene para su vida en esta hermosa mañana. Amén. El Espíritu Santo es el que habla a nuestra vida, a nuestro corazón, y es importante que nosotros, hermanos, atendamos a la voz de la palabra del Señor cada vez que venimos a la casa del Señor, porque muchas veces el enemigo nos quiere desubicar y ponernos en pensamientos, ¿verdad?, fuera del templo, y entonces nos perdemos la bendición que Dios tenía para ese culto. La palabra del Señor es el alimento espiritual de la iglesia del Señor que nos mantiene. Es el alimento, hermano, espiritual que le va a dar a usted la energía para poder crecer, para poder avanzar. Y si usted atiende al consejo de la palabra del Señor, cada día sus convicciones estarán sólidas, firmes, estables en las manos del Señor. Quiero que abramos la palabra del Señor, hermano, también allá en el libro de Efesios. Gloria sea el nombre del Señor. Su capítulo 10, un poquito más adelante, vaya usted al libro de Efesios, su capítulo 10, donde la palabra del Señor nos habla acerca de la armadura de Dios. El tema de hoy es las armas de nuestra milicia. Efesios capítulo 6 y su versículo 10 dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La iglesia debe de entender que Dios nos ha entregado a nosotros una armadura poderosa, una armadura cristiana, y que Dios ha dejado la iglesia en esta tierra con un propósito. Hoy escuchamos nosotros las noticias en diferentes lugares, y especialmente en este último tiempo que estamos viviendo, encontramos, hermanos, noticias de guerras, de rumores de guerras. Potencias mundiales, hermanos, las potencias, aleluya, más fuertes del mundo están amenazándose, y todo predicador y todo cristiano que conoce bien la palabra del Señor sabe que es el cumplimiento de la palabra del Señor. Y nosotros escuchamos, hermano, a través de las noticias, por los medios de comunicación que hoy están por doquier, la gente dice en las calles: se aproxima la tercera guerra mundial. Sin embargo, la iglesia del Señor sabe que todo lo que tiene que acontecer de acuerdo a la palabra del Señor será conforme al plan de Dios. La iglesia está confiada en las manos del Señor, porque viene, amado hermano, la guerra que actualmente se está viviendo entre Rusia y Ucrania, y entonces se empiezan a anunciar crisis, y viene crisis para diferentes partes del mundo. Empiezan a escucharse noticias de guerras que posiblemente se aproximen, y la gente dice, gloria al Señor, que va a venir crisis más de la que ya tenemos,
Pero la iglesia del Señor está confiada en la mano de Dios. Nosotros sabemos que Dios es el que guarda nuestra vida, el que provee nuestra vida, y que nos ha dejado en esta tierra con un propósito, para poder predicar el evangelio, para poder pelear en contra de las huestes infernales del enemigo. Gloria al Señor, que nos ha dejado en esta tierra para hacer el trabajo de la obra del Señor, no para pasar el tiempo. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque hay cristianos, hermanos, que no comprenden eso y entonces se dedican a perder el tiempo. Y aunque saben, hermanos, que nos queda poco tiempo, que el tiempo de la venida del Señor está cerca, muchas veces se descuidan, se acomodan y empiezan a caer en el ambiente que el mundo les presenta. Sin embargo, la verdadera iglesia sabe que este mundo, aleluya, para la iglesia es pasajero. Vamos de paso, vamos, hermano, hacia la patria celestial, amén. Entonces la recomendación del apóstol Pablo es: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Una acechanza es una trampa, una amenaza oculta, y que nosotros no ignoramos que el enemigo de nuestras almas está continuamente acechando nuestra vida, poniéndonos trampas para que nosotros, hermano, le fallemos al Señor, abandonemos el evangelio, perdamos nuestras convicciones, caigamos en mal testimonio. Y el cristiano debe de ser muy cauteloso, muy cuidadoso de eso, y saber caminar. La Biblia habla, hermano, y dice que tenemos que ser sobrios y velar, porque nuestro adversario, el diablo, anda alrededor nuestro buscando a quien devorar. Cuando él lo ve a usted perseverar, trabajar, participar, si él ve que usted es activo en la obra del Señor, él estará planeando todos los días en contra de su vida para detenerle. Todo aquel que se acomoda, que se estanca, que se va por allá con el grupo de los que murmuran, con el grupo de los que no quieren hacer nada, aleluya, muchas veces el enemigo ni los molesta. El enemigo molestará a aquel que se levanta a pelear la batalla, que está a la par del pastor en oración, comprometido con él. A su nombre sea la gloria, que ha entendido que está en esta tierra con un propósito, que en esta tierra, alabado sea el nombre del Señor, hermanos, somos peregrinos advenedizos. Y como decía alguien, por lo tanto no nos podemos nosotros, hermanos, acomodar a este mundo sucio, corrompido, dañado. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces la recomendación es: vístanse de toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. La lucha no es con el vecino, con el compañero de trabajo. La lucha no es, aunque se presenta ahí en el hogar, muchas veces el enemigo se levanta a atacar la familia, los hijos, diferencias en las parejas, discusiones en ocasiones en las parejas. Hay que entender que la lucha es espiritual, que todo el que es espiritual automáticamente entiende y dice: el enemigo se quiere levantar para dañar mi matrimonio, quiere dañar a mis hijos. El hijo entiende y dice: el enemigo quiere levantarme en contra de mis padres, quiere que a través de este problema, de esta discusión, terminemos molestos, separándonos, y yo descarriado, y entonces recurre
al armamento espiritual, que es la oración, el ayuno, la vigilia, el estudio de la palabra y refugiarse en la casa de Dios para llenarse de la presencia de Dios. Hoy muchos estuvieron ahí alabando, adorando al Señor, hermano, con todo su corazón, y Dios les visitó y muchas cadenas se rompieron, porque este es un refugio, hermano, aleluya, para fortalecernos en las manos de Dios. Y la iglesia debe de entender eso. Pero el problema muchas veces es que la iglesia, en lugar de tomar las armas espirituales, toma las armas carnales, armas humanas. Y muchos empiezan a confiarse en su poderío económico, intelectual. Que tengo un familiar que es abogado, que tengo un familiar en la policía, que tengo... amado hermano, lamentable, pero hay muchos cristianos que hasta tienen su confianza en su amigo que es sicario. ¿Sí? Hay cristianos, hermanos, que tienen su confianza en ese tipo de gente. Nuestra confianza tiene que estar en Dios. Y entonces cuando se enfrentan a un problema, lo primero que sacan es eso: tener cuidado, no te metas conmigo, porque vos no sabes quién soy yo. Alabanzas al nombre del Señor. Hermano, el verdadero cristiano no necesita amenazar a nadie. Tiene su confianza en el Dios Todopoderoso, que Él lo guarda, que Él lo defiende, que estamos, hermano, aleluya, protegidos por la mano poderosa de Dios. La Biblia dice que el enemigo de nuestras almas se presentó un día delante del Señor con relación al tema de Job. Y cuando Dios le dice al enemigo: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él? Y le dice: perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El enemigo le dice algo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado a él su familia y todo lo que posee? 3 cercos de seguridad tenía Job de parte de Dios a favor de su vida. Eso espero que usted se dé cuenta, que la palabra del Señor es clara cuando dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, cuando se levante ese problema ahí en el hogar, en el trabajo, en el negocio, usted no tome las armas carnales. Usted entienda que la guerra es espiritual y vaya, hermano, a esa armadura, llénese de la presencia de Dios, créale al Señor y verá la mano poderosa de Dios. Porque la Biblia dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando usted toma sus propias armas, esas armas carnales, Dios se hace a un lado. En una ocasión llegó una hermana a la casa, había tenido un problema con unos vecinos, tenía un problema con unos vecinos, y llega a contarme el problema, y ella quería que yo le solucionara, le dijera algo, y yo le dije: sabe, pongámoslo en oración en las manos de Dios. No se meta usted a pelear ahí, deje que Dios obre. ¿Cómo que Dios obre? Si esos hicieron esto y aquello, yo no me voy a dejar. Y por más que se le aconsejó, hermano, no quiso entrar en el consejo. Fue a hacer su propia justicia y agarró una de sus hijas, hermano, y se fue a buscar a la señora con la que tenía problemas, y se puso enfrente a la casa de la señora a gritarle: mire usted, sinvergüenza. Y aquí sale la señora con una pistola en la mano, hermano, y empieza a agarrarlos a balazos.
y salen huyendo todos avergonzados. Y le dije yo, ¿se dio cuenta? ¿Qué es lo que pasa cuando uno toma las armas carnales y no las espirituales? Sale avergonzado. Pero cuando tomamos las armas espirituales, el que sale avergonzado es el enemigo de nuestras almas, porque hay poder en la sangre de Cristo. Amén, hermano. Entonces debemos de entender que claramente está diciendo la palabra que la guerra es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales del maldad de las regiones celestes. En esta guerra espiritual no vale, amado hermano, el armamento físico o lo que usted pueda tener. El mal carácter, porque hay cristianos que quieren solucionar las cosas con el mal carácter. Ese hermanito piensa que yo no voy a poner en su lugar, él no sabe quién soy yo soy enojado, mañana lo enfrento después de la escuela dominical y me pongo en disciplina al pastor si quiere, ¿qué me importa? ¿Sí? Tal vez alguna vez usted ha visto esto por allá, ¿no? Pero de verdad, el enemigo muchas veces ciega a los cristianos y no se dan cuenta que lo que tienen que recurrir es a buscar a Dios a través de la oración. Fíjese que en una ocasión les quiero contar un testimonio. Nosotros tuvimos que comprar una propiedad para una iglesia y se compró, y cuando estábamos el día que recibimos la propiedad nos pusimos de acuerdo con un grupo de caballeros para acercarla, y mientras estábamos ahí, hermano, poniendo unos hilos de alambre para poder distinguir a dónde llegábamos, llegó una señora a pelear, y que eso no lo pongan allí. Teníamos un hilo de esos de albañil puesto y lo agarraba y lo estiraba. Yo digo que por aquí es que va el hilo, decía. Los que son albañiles saben cómo funciona el hilo. Decía, señora, si usted no entiende cómo funciona un hilo, vaya a traer su albañil para que le explique. No, y no. Y en eso estábamos cuando llegó una hermana de ella, y era más endiablada que ella, hermano. Llegó y empezó a maltratarnos, hermano, y jamás había recibido una maltratada como la que recibí ese día. Y los caballeros estaban ahí esperando a ver qué iba a hacer yo. Tranquilo, yo sabía que era el enemigo que se estaba levantando en contra de la obra, porque nos amenazó, hermano, y nos dijo, aquí no van a poner la iglesia. Nos dijo, ustedes se vinieron a meter en el lugar equivocado. ¿Para qué se vinieron a meter aquí? Ustedes empiezan a construir y a hacer culto y nosotros les vamos a hacer la guerra, hermano. Y nos amenazó como quiso. 2 meses después iba acompañada de la patrona donde trabajaba y se fueron a estrellar en un carro, hermano, y se mataron. Y el Señor hizo un lado ese instrumento que quería impedir el avance de la obra del Señor. Pero luego pasó el tiempo y como 2 años después había un familiar, un hijo, hermano, que estaba en otro país y de repente apareció. Yo no lo conocía, no sabía que estaba por allá, y un día llega mi esposa a la casa y me dice, fíjate que yo venía de la tienda y alguien se paró y me empezó a amenazar y me dijo que quiere verte, que no vayas a pasar frente a su casa y amenazar porque ustedes le quitaron el terreno, hermano. Y el mismo problema, que no tenían nada que ver en eso, pero ellos estaban de parte del enemigo, hermano, queriendo afectar, dañar. Yo dije, no sé ni quién es, no lo conozco, y no quiere que pase frente a su casa, y ahí pasábamos todos los días, ¿verdad? ¿Qué hago, Señor? Yo voy a seguir pasando ahí. Ese es el camino, guárdame tú. Y lo pusimos en oración. Yo tengo 4 hijos ya grandes, hermanos, mayores de edad.
no les quise contar nada a ellos, porque dije yo, esta es mi guerra. Gloria al Señor. Y nos pusimos a orar y a orar y a orar y a clamar. Y un día veníamos saliendo, hermano, de la escuela dominical, cuando un taxi que estaba hacia adelante de la iglesia, se estaban subiendo unos hombres, y ahí yo no lo conocía, mi esposa sí ya lo conocía, y se estaba subiendo al carro, y yo vi que el hombre se quiso subir al carro, y cuando me volteó a ver a mí, se salió del carro. Y mi esposa se queda viendo y dice, la sangre de Cristo tiene poder. Ese es el hombre que te dije. Y se vino, hermano, para ahí veníamos nosotros, y me dice, ¿usted es tal y tal persona? Y dije, sí, yo soy, ¿en qué le puedo servir? Y me dice, es que yo quería pedirle perdón, me dice, porque, y me empezó a contar. Ya el Señor lo había amansado, hermano, bendecido sea el nombre del Señor. Esa es la guerra que Dios nos permite hacer, hermano. Cuando no recurrimos a lo material, a lo humano, sino que nos agarramos de la mano poderosa del Señor y atamos la lengua del enemigo, atamos las manos del enemigo, aleluya, y tomamos la autoridad que Dios nos ha dado. Dios nos da una victoria. La Biblia dice ahí, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Los principados son espíritus territoriales encargados de gobernar sobre naciones. Sus espíritus comisionados son fuerzas de maldad o brazos de poder satánicos, a través de los cuales Satanás estimula, manipula, seduce y controla para desatar sobre ciertos sectores de la población un tipo específico de pecado. Por eso usted ve que cada lugar es diferente la inclinación de pecado. Usted va a un departamento y ve una línea, y por otro lado es otra línea, porque el enemigo tiene sus instrumentos, que el Señor los reprenda. Y ahí es donde tiene que entrar la iglesia en acción, hermano, para pelear en contra de las fuerzas del enemigo. Las huestes de Satanás se dedican a obstaculizar y obstruir la obra de Cristo, y a poner fuera de combate a los soldados individualmente. Cuando más efectivo sea un creyente para el Señor, tanto más experimentará los salvajes ataques del enemigo. Mire qué tremendo eso, hermano. Lo repito, las huestes de Satanás se dedican a obstaculizar y obstruir la obra de Cristo, y a poner fuera de combate a los soldados individualmente. Por eso usted se da cuenta, hermano, que a veces hay hermanos que andan medio sonámbulos, ¿verdad? Y usted dice, ¿y qué le pasa al hermano? Hay gente que usted lo ve así, usted acerca a él, ¿cómo está, hermano? No me moleste ahorita. Mal. Hay gente, hermano, yo he visto gente, no hace mucho estaba tratando con un caballero, hermano, que estaba enojado contra Dios, porque lo que quiere el enemigo es desarticular, desactivar. Si no logra con un grupo entero, lo hará de manera individual, metiendo un pensamiento negativo a este o a este, un problema por allá, una murmuración por allá, con la idea de afectar, de dañar. Y por eso es de que vemos muchas veces por allá, en vez en cuando, más de alguno descarriado. Por eso es que dice la palabra del Señor, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuídese, manténgase agarrado de la mano poderosa de Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces el versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Cuál es el día malo o cuándo vendrá el día malo? No lo podemos saber.
pero que llega, llega. De que llega el día de la prueba, llega. El día que usted estará ahí en su casa, posiblemente tirado en la cama, nadie lo llama, nadie lo visita, sin dinero, muriéndose. Y el diablo ahí diciéndole en el oído: Dios no está contigo. Si Dios estuviera contigo, ya estuviera sano. Y aquel cristiano, hermano, que estaba en el templo, a su nombre sea la gloria, él vive. El Señor reprenda al enemigo, largo en el nombre de Jesús. Ahora está ahí achicopalado, que no sabe qué hacer. Y no es que Dios no esté con él. Lo que pasa que en esos momentos, hermano, aleluya, es donde Dios prueba nuestra fe. Y si nos hemos mantenido buscando al Señor, fortaleciéndose en la presencia del Señor, vamos a poder resistir en ese día malo, porque llegará. Hermano, hace aproximadamente un año a mí me tocó que pasar por esa enfermedad también, que andaba azotando. Y les digo, hermano, que esa enfermedad comenzó a afectar mi cuerpo, cada día más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y entre más fuerte eran los ataques del enemigo, fuertes también a nuestra mente, ¿verdad? Yo me recuerdo que todos los días se acercaba mi esposa y mis hijos. A la mañana llegaban a verme, me decían: ¿cómo estás? Yo les decía: bien, estoy bien, ¿verdad? Positivo. No, en cuanto a morir, no tenía problema, estaba tranquilo. Si el Señor quería que me fuera a descansar, gloria a Dios, ¿verdad? Pero hubo una noche, hermano, que pasé casi toda la noche peleando con la muerte, que de diferentes formas, hermano, la muerte me visitaba y una pelea y despertaba, y así pasé toda la noche y amanecí devastado, devastado completamente, hermano, físicamente. Y cuando llegó al otro día, mi familia otra vez en la mañana, y mi hijo más grande me pregunta: ¿cómo estás? Yo estaba volteado hacia el rincón de la cama y yo lo volteé a ver, hermano, y me despedí de él. Yo físicamente ya no podía más. Yo sentí que no iba a pasar un día más, ¿verdad? Ese día me sacaron a una clínica, y en esa clínica, hermano, recuerdo que llegamos a la clínica, me recostaron en una cama. Yo tenía la parte de atrás mía una pared nada más, y frente a mí estaba el doctor, mi esposa y mis hijos ahí platicando. Y el doctor oía que decía: no tengan pena, vamos a hacerle esto y esto, y él tiene muchas complicaciones ya, pero dentro de una hora se va a levantar y va a estar diferente. Y se oía todo bonito, ¿verdad? Y uno escuchando ahí, hermano, y usted sabe que lo está azotando físicamente la enfermedad, pero sabe que hubo algo que ese día marcó mi vida. Yo digo que ese día podría describirse como el día malo, en el sentido de los ataques del enemigo. Pero mientras yo estaba escuchando la plática de ellos, alguien me tocó en esta parte. Sentí que alguien me tocó, y yo quise voltear a ver, pero dije: nadie está atrás de mí. Pero cuando esa mano me tocó, yo sentí en mi corazón, hermano, que Dios me habló y me dijo: tranquilo, yo tengo el control. Puede alabar el nombre del Señor, aleluya. Y vi una paz a mi corazón, hermano, extraordinaria, que ahí me quedé. Yo tenía ya una semana de no comer nada, simplemente no podía comer nada. Al otro día de estar en esa clínica, hermano, en la mañana yo quería comer y traigan comida.
que tengo hambre, hermano. Estábamos en un sitio donde no se podía conseguir comida y vieron qué hacer, hermano, porque yo tenía hambre y quería comer. Y de ahí para adelante nos levantamos. Pero son momentos duros, complicados. Por eso es de que el consejo es: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque el enemigo nos va a visitar. Nadie está libre de que el enemigo lo visite, que el enemigo lo ataque. La Biblia dice, el Evangelio según San Lucas capítulo 4 y su versículo 9: y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero él tomó aquí una de las armas que Dios nos ha dado, que es la espada del Espíritu. Y le respondió. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él. ¿Por cuánto tiempo? Por un tiempo. No pude esta vez, pero voy a regresar. Este cristiano está mero fuerte, pero algo me va a funcionar. Entonces él sigue planeando en contra de nuestra vida. Le tiró de esta manera, no le funcionó, dice no. Por eso es que la Biblia dice que él anda alrededor nuestro buscando a quien devorar. Y si usted ya pasó por una prueba, no se esté ahí tranquilo, quieto. A mí el diablo ya me atacó, ya no me va a atacar. No, si no logró esta vez, intentará una y muchas más. Si fue capaz de acercarse al Señor Jesús después de 40 días de ayuno, siendo Él el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿quién es usted y yo para librarnos de un ataque del enemigo? Con unos 15 minutos de oración. Sí, hermano. Porque hay cristianos que reprenden al diablo 5 minutos diarios de oración. Pasa más en la televisión y en el teléfono, pasando el tiempo en otras cosas que la oración, hermano, aleluya. Y ahí están, que el Señor reprenda al diablo y no ora. Al diablo risa le da. Porque esta guerra espiritual, hermano, en esta guerra hay que mantener una continua búsqueda de la presencia del Señor. Usted no sea de esos cristianos que vienen a buscar a Dios solo cuando tienen problemas. No, hay que buscar a Dios continuamente, en todo momento. Cuando están atravesando por una enfermedad, ahí vienen corriendo para el ayuno. Aquí estoy, pastor. ¿Y qué pasó? Es que estoy enfermo, no me quiero morir. Nomás pasa la enfermedad, se desaparecen del templo. El Señor quiere que usted sea de esos cristianos que no ayuna porque tenga una enfermedad o algo, sino porque sabe que como hijo de Dios debe de mantener esa arma afilada, y la iglesia debe de mantener una constante guerra en contra del enemigo de nuestras almas. Esa es nuestra responsabilidad. Y que pueda venir usted a la iglesia a orar, a clamar, a derramar sus lágrimas a la presencia de Dios por la obra de Dios. Porque muchas veces yo le decía a los hermanos el día viernes allá en Chiquimula que tuvimos una vigilia, yo les decía a ellos: ojalá usted aproveche el tiempo hoy para llenarse de la presencia de Dios, para llorar en la presencia de Dios por el avance de la obra de Dios, porque Dios rompa las cadenas, porque las fuerzas del enemigo sean ahuyentadas en el nombre de Jesús. Porque a veces le decía yo, vemos cristianos que vienen al altar y están llorando, y uno dice, está sintiendo la presencia de Dios, y lo que tiene es un gran problema de amargura.
Y solo por eso sí llora, pero por la obra de Dios no llora, no siente carga. Pero gloria a Dios por aquellos que vienen a un día de ayuno, hermano, y dicen: hoy vamos a estar en este día de ayuno para pelear en contra de las fuerzas del enemigo, para que Dios bendiga ese evangelismo que se va a realizar, para que el Señor siga salvando las almas, para que Dios use la vida de nuestro pastor, para que las cadenas se rompan en esta iglesia, para que Dios me levante poderosamente para ser ese instrumento que Dios necesita en sus manos. Tiene propósitos claros, definidos, porque ha entendido que hay una guerra constante en contra del enemigo de nuestras almas. Dice el versículo 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Está hablando de un cinturón que el soldado se ponía, ¿verdad? Para tener, hermano, fuerza, estabilidad, vitalidad, energía y una buena postura ante el combate en contra del enemigo. En el libro de Jeremías capítulo 1 y su versículo 17, el Señor le habla, hermano, al profeta Jeremías y le dice: tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos, porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Mire lo que dice el versículo 19: y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Pero le está diciendo el Señor algo, amado hermano: ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande, no temas delante de ellos. Porque el ceñir los lomos representa, amado hermano, aleluya, de que muchas veces nos vamos a enfrentar a retos que tendremos miedo. Yo sé que muchos de ustedes, hermano, que hay muchos de ustedes que están aquí comenzando a servirle al Señor, ensayando en la alabanza, que pasan a leer una lectura, y que cuando de repente el pastor les dice: usted lee la lectura el jueves, se pone asustado, dice: Dios mío, ¿qué voy a hacer allá arriba yo? Pero ¿cómo es que viene y cumple con la responsabilidad? Porque dice: yo soy soldado, y se pone firme y voy a cumplir con esa tarea. Pero aquel que se acobarda, se revela: no, yo no puedo, y se atranca que no puede y no crece. Entonces, cuando usted viene y dice: yo voy a hacer eso que Dios me está pidiendo, me cueste lo que me cueste, se determina, Dios le da la victoria. ¿Cuántas veces, amado hermano, aleluya, se ha tenido usted que parar frente y tomar el micrófono en la calle, en el parque, el megáfono? Todos tuvimos una primera vez y nos temblaron los pies, ¿sí o no? Yo me recuerdo la primera vez que andábamos con varios hermanos, nadie sabía que yo nunca había agarrado el megáfono, y entonces de repente, hermano, el que andaba a cargo paró y dijo: aquí vamos a hacer un culto y aquí va a predicar el hermano Elmer. Y yo inmediatamente dije: amén, porque dije dentro de mí: si digo que no, que nunca he tomado el megáfono, de todos modos me va a tocar, ¿verdad? Y entonces van a estar más a la expectativa. Es su primera vez, ¿cómo le va a hacer? Está nervioso. Dije yo: no, aquí es apretarse uno bien el cinturón, amén, obedecer, y de lo demás se encarga el Señor. Así es como funciona el trabajo y la obra del Señor.
¿verdad? Porque usted puede venir, hermano, y confiar en su intelecto, en sus capacidades y todo lo demás, pero esto es espiritual. Por eso le dice el Señor a Jeremías: ciñe tus lomos, levántate y háblales todos cuando te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Para todo aquel que tenga temor de servirle al Señor, temor de salir a la obra, temor de predicar la palabra, levántese en el nombre de Jesús, afirme ese cinturón y sea ese instrumento que Dios quiere en las manos de Dios. Luego dice: vestidos con la coraza de justicia. La coraza era uno de los elementos más grandes en la armadura del soldado. Esta protegía gran parte de su cuerpo, especialmente los órganos vitales como el páncreas, intestinos, pulmones, corazón, entre otros. Y yo estaba, hermano, viendo esta parte y me ponía yo a pensar, hermano, que bueno, la coraza de justicia era, como podríamos decir en la actualidad, un chaleco antibalas que protegía la parte frontal del pecho y la parte de atrás. Espiritualmente me puse yo a pensar de que el enemigo desea que usted sea destruido en su cuerpo, que usted no tenga fuerzas para trabajar. Aquí menciona, hermano, que eso protegía el páncreas, los intestinos, los pulmones, el corazón y otros órganos que son vitales para trabajar en la obra del Señor. Todo aquel que quiere ser un instrumento en la mano del Señor debe de cuidar su salud, porque si no, no llegará lejos o tendrá que hacer el trabajo de la obra del Señor acompañado de muchos dolores, porque muchos no se cuidan y le meten al cuerpo lo que sea, hermano. Dios nos ha dado la sabiduría, la inteligencia, como esa coraza de justicia para protegernos de los ataques del enemigo. Pero el que no tiene cuidado y no hace caso y dice: a mí qué me importa, yo como lo que quiera, veo lo que quiera, terminará por allá arrastrado de un montón de enfermedades sin poder servirle al Señor. Y entonces cuando yo lo necesite, va a ir al evangelismo: no, porque me duele la cintura, hermano. Va a ir a la vigilia: es que estoy malo el estómago, porque no se cuida. Usted tiene que cuidarse. La Biblia dice que el que destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Hay consecuencias para los descuidos en lo que comemos, lo que bebemos, porque somos templo y morada del Espíritu Santo del Señor. Aleluya. Dios desea que usted y yo cuidemos, hermano, ese templo para que sea ese instrumento en las manos de Dios. Y luego dice: calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. La Biblia habla en Evangelio de según San Mateo capítulo 4 y su versículo 24, Mateo 4, 24, puede leerlo conmigo. Aleluya. Habla de nuestro Señor Jesucristo y dice la palabra del Señor: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias y los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y les sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. También habla la palabra, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Si usted se da cuenta, este versículo que hemos tomado está hablando de la predicación del evangelio de nuestro Señor Jesús, el ejemplo a seguir. Pero si vamos allá al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20 y su versículo 24, ahí encontramos nosotros, hermanos, la iglesia ya en pleno apogeo en el trabajo de la obra misionera. Hechos de los Apóstoles capítulo 20,
Versículo 24 dice la palabra del Señor: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. El apóstol Pablo estaba determinado a servirle al Señor. Al hablar del calzado de los pies, del apresto del evangelio, está hablando de la disposición para predicar la palabra de Dios. No ser solamente un cristiano de cuatro paredes nada más, que solo pasa de la iglesia para la casa, de la casa para la iglesia, pero nunca se dedica a predicar la palabra del Señor. El verdadero cristiano tiene ese deseo ardiente por compartir la palabra del Señor, ese deseo ardiente por predicar la palabra. Yo siempre he pensado, hermano, que la iglesia sin la evangelización no tiene sentido de ser. Porque estamos en esta tierra por eso. Porque Dios quiere que la gente se salve. Y mientras Él viene, quiere que la iglesia esté haciendo el trabajo el cual Dios le encomendó. El evangelizar no solamente es para el pastor y los líderes. Hay gente que dice: no es porque es líder que salga. Yo no. La Biblia dice, y les dijo: id. La orden es: id por todo el mundo, id y haced discípulos, id y predicad el evangelio. Hermano, la orden es para todos. Pero si a mí no me dice el pastor que vaya a evangelizar, se lo dice la palabra. Acérquese al encargado de los tratados y dígale: deme 100 de tratados, quiero cargar en mi mochila ahí tratados. Así que cuando usted se sube en el transurbano, cuando usted se suba al taxi, hermano, el que habla la par suya, le evangelice, le hable de la palabra, cargue eso dentro de su corazón, amado hermano, para que el evangelio sea propagado. Calzado los pies con el apresto del evangelio. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 10 y su versículo 14, dice la palabra del Señor: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Eso lo dice Dios en su palabra. Dios se goza cuando lo vea usted, hermano, en las calles predicando la palabra del Señor, con el micrófono en la mano, repartiendo tratados, orando por el borracho, por el endemoniado, siendo maltratado por causa del evangelio. Dios se goza por eso. Pero hay de aquel que se avergüenza del evangelio. La Biblia dice que quien se avergonzare de Dios, Dios se avergonzará de él. Qué tristeza que un día Dios se avergüence de nuestra vida, pero qué gozo que un día Dios le diga a usted: ven, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de mi Señor. ¿A cuánto les gusta salir a evangelizar, hermano? ¿Y a cuánto les da vergüenza? Bendito Dios, todos salen a evangelizar. Qué bendición. Pero sabe que hay gente que le da vergüenza. Ay, Dios guarde, yo evangelizando. Si yo soy licenciado, ¿sí? Si yo soy ingeniero, si yo soy doctor, me voy a desvirtuar. Bendecido sea el nombre del Señor. Pero, hermano, predicar la palabra es un privilegio. Debe de ser motivo de gozo, de alegría, estar por las calles y decir: amigo, Cristo te ama, te quiere salvar,
Usted quiere cambiar y poder decirle al amigo: yo no vengo aquí a decirte de un Cristo que cambio porque me contaron. No, Cristo cambió mi vida. Él transformó mi vida. Él rompió las cadenas. Dios quiere que usted testifique en las calles de Cristo. Que vaya y hable de Él sin pena, sin vergüenza, sin complejos. Hable de Dios con la frente en alto. Así como no le daba vergüenza antes de quedarse tirado de la banqueta. Sí. De estar arrinconado con la pancha allá por la esquina, en el poste. Así como no daba vergüenza de ser ese instrumento antes del diablo que hacía lo que quería con nosotros. Éramos el ridículo de la colonia. Allá va aquel otra vez borracho, pobrecito. Hoy le pega con la cara reventada, sin gasto, y la mujer enojada en la casa porque se había gastado todo lo de la semana. Mal hablado, amargado, peleando con medio mundo. Lo conocían en la cuadra como el más chismoso y peleonero. No se recuerda cuando peleaba por cualquier cosita con la vecina, y eso no le da vergüenza. ¿Por qué no vamos a avergonzar hoy de predicar el evangelio? Pero mira, hay cristianos, hermanos, que la Biblia hasta en una bolsa de nylon la traen. Les da vergüenza traer la Biblia a la iglesia. La miran y dicen: ay Dios, yo con esto en la mano. Ya aquí, para que los miren lugar, la sacan, ¿verdad? Entonces, Dios lo bendiga, hermano. No, Dios quiere verlo en la calle, allá en el parque con su Biblia, bien vestido, predicando la palabra del Señor, hablando de Jesucristo. Ese es el apresto del evangelio. Para eso Dios lo tiene en esta tierra todavía, iglesia, para predicar la palabra. Para que usted no esté cómodo, aleluya, como está. Para que usted se siente incómodo porque no está ganando almas para Cristo. Y poder decir: yo no voy a ir a la iglesia sin alguien, sin algún invitado. Porque la iglesia es la responsable, hermano, de ganar almas. Pero hay muchos cristianos, hermano, que ya se acomodaron tanto que ya no evangelizan, ya no se preocupan por nadie. Hermano, tienen hasta sus familiares sin Cristo. Ni siquiera ellos los invitan. Ganar almas representa un precio. Yo les he enseñado a los hermanos que esa es la tarea de la iglesia. Una de las tareas principales de la iglesia del Señor es ganar almas para el reino de los cielos, y que el hermano tiene que estar dispuesto a buscar a alguien, invitarlo, ir a traerlo, ir a dejarlo, y eso hacerlo hasta que aprenda a caminar solo. Pero eso no es para cualquiera. Muchos hermanos dicen: yo voy a estar rogando a ninguno, el que quiera convertirse que se convierta. Lo van a traer tal vez una vez a regañadientes, después lo dejan allá abandonado. El que tiene pasión, no. El que tiene pasión, hermano, le da seguimiento, lo va a traer, lo va a dejar, invierte en él, lo invita a la refacción después del culto, aleluya, está con él, platica con él, se sienta a la par, le busca los pasajes de la Biblia, está orando por él, ayuna por él, hasta que empieza a caminar. Y cuando ya ve que él puede solo, hermano, dice: ahora va por otro y por otro. Ese es el trabajo de la iglesia del Señor, velar por el crecimiento. Pero si usted es de aquellos cristianos que ya eso ya no le preocupa, hermano, está corriendo peligro. ¿Sí? Que ahora ya solo el martes es que aparece ahí nada más. Le bendiga, hermano. Y hasta el otro martes, nos miramos el otro martes, hermano. ¿Y qué? No evangelizar. No, yo ya tengo ya 30 años de ser cristiano, ya eso ya me jubilé. Bendecido sea el Señor. Como dijo alguien, a descansar al cementerio. Bendecido sea el nombre del Señor.
Y luego dice la palabra del Señor: tomad el escudo de la fe para que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. La fe es importante en el Evangelio. Nosotros sabemos por la palabra que dice Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y también Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sabe que nosotros no miramos muchos milagros porque nos falta fe, pero que Dios nos ha prometido. Alguien decía en una ocasión que hay que tener cuidado, porque a veces al pasar del evangelio la fe flaquea en muchos, y hay nuevitos que vienen con tanta fe que logran cosas más grandes que los más viejos, porque ya se volvieron incrédulos, dudan. Entonces nomás tienen un problema, ya acuden a otras cosas y no a Dios, porque se ha terminado la fe. La fe es importante, hermano, que nos acompañe todo el tiempo. Dice que la palabra fe en el Nuevo Testamento es traducida de la palabra griega pistis, y el diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento, exoactivo de vine, define la fe como una firme persuasión. La fe es una creencia o convicción inquebrantable en las promesas de Dios. Leemos, por ejemplo, de Moisés, que la Biblia dice que Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. El escudo de Moisés era la fe en Dios, esa confianza en ese Dios grande, poderoso, y eso lo hizo abandonar todo lo que lo rodeaba. Era, hermano, hijo de la hija de un rey de la potencia mundial de ese tiempo. Podía obtener lo que quisiera, placer lo que quisiera, pero él dice que por la fe rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, porque tenía puesta la mirada en el galardón, en lo que viene para la iglesia en el futuro, en ese reino celestial que Dios ha prometido. A su nombre sea la gloria. Y si él en aquel tiempo, hermano, aleluya, estaba en esa posición, cuánto más nosotros que estamos viendo el resultado de la palabra profética, que nos damos cuenta de que Dios está cada día, hermano, haciendo cumplir la profecía bíblica. Con mayor razón nuestra fe tiene que estar agarrada de la mano poderosa de Dios. El enemigo se acercará a su vida a tirarle dardos, hermano, para que su fe sea menguada. Enviará la duda, la incredulidad. Llegó el doctor y le dijo a la hermana: usted no puede resultar embarazada. Y se deprime, se pone triste. Fue a la empresa, al caballero, a buscar trabajo y le dijeron que no tiene oportunidad de calificar. Hay cristianos, hermanos, que les dice que los van a despedir de la empresa y se ponen a llorar, no saben qué hacer. Pero el que tiene la confianza en Dios, dice: Dios es el que me sostiene, Él abrirá otra puerta. Yo tengo esa fe inquebrantable en Él. Alabanzas al nombre del Señor. Mire, hermano, antes de llamarme el Señor a su obra, yo trabajaba en una empresa y era un conflicto, hermano, con hacer horas extras y todo, porque a mí me gustaba estar en la iglesia puntual y cumpliendo con los compromisos y todo, hermano, y solamente
que fuera tan, pero tan obligado quedarme, me quedaba de lo contrario. Ahí nos vemos, hermano, porque a veces eran las 4 de la tarde que había que salir y andaba ya el encargado buscando a alguno. ¿Usted qué es otro rato? Entonces buscamos la manera de zafarnos rápido porque queríamos ir a la iglesia. ¿Les ha pasado eso a ustedes? ¿O es de los que piden horas extras? Gloria al Señor, ¿verdad? Y hermano, los compañeros me decían: no te portes así, te van a despedir. Yo le decía: yo voy a estar aquí hasta que Dios quiera, porque este trabajo Dios me lo dio y Él me va a guardar y Él me va a honrar. Y llegó el día, hermano, que Dios empezó a tratar con mi vida para salir a la obra. Y entonces, de repente, hermano, yo decidí, me voy a la obra de Dios. Tenía mis 4 hijos pequeños y nos íbamos a ir a una montaña. Algunos conocen la Hierbabuena, ¿verdad? Ahí está hermana Gloria, que se recuerda, y algo otros más. Y los compañeros me decían: pues estás loco. ¿Y por qué? ¿Te vas a ir allá? No hay nada. Porque la congregación que teníamos allá era un hermano que se había convertido en una célula de estudio acá. Y nos fuimos, hermano, y hicimos una galerita de 4x8, no nos alcanzó para ponerle puerta. En tierra alquilamos un poquito de luz. Me recuerdo que 75 quetzales costaba el alquiler del terreno en ese tiempo, allá por el año 2001. Y entonces yo pensando en renunciar, y los compañeros: estás loco, ¿de qué vas a vivir allá? ¿Cómo vas a mantener a tus hijos? Y yo decía: Dios me va a sostener, porque la fe en Dios, hermano, es tan especial e importante. Por eso es que dice la palabra: tomad el escudo de la fe. Y claro que por momentos el enemigo llegaba, es cierto, no vas a poder salir adelante. Y ya en el campo de batalla, amado hermano, gloria a Dios, aleluya, entonces estaban los dardos de fuego del maligno. Regresate, porque el enemigo se empezó a levantar, hermano, de una manera tremenda. Yo me recuerdo que mi esposa, hermano, aleluya, llegó el tiempo que me tenía que ya acompañar y irnos a vivir allá, y nos fuimos a buscar una casa y andábamos buscando casa por todos lados. De repente encontramos una muy bonita. ¿Cuánto cuesta? Cuesta tanto. Y entonces dijimos: bueno, la vamos a agarrar. Pero no sé cómo se enteró el Señor que éramos evangélicos, y dijo: ni aunque me den el doble se las doy. Empezaron a cerrarse las puertas, hermano, y a cerrarse las puertas. Nosotros teníamos que ir a trabajar allá. Y sabe que al final encontramos una casa que había logrado sobrevivir al terremoto, de paredes de adobe, una puertecita angosta. No sé si hermana Nubia se recordará que apenas entraba uno, hermano, por la casa, las vigas usted no las podía tocar un poquito porque se llenaba la mesa de acerrín, hermano, de podridas que estaban, se colgaban, se echaba la casa encima. Ya se imagina el enemigo. Y esa es la bendición de Dios. Regresate. Pero la fe es importante. Aquí trabajamos, aquí nos quedamos, aquí Dios va a hacer cosas grandes. Y el Señor, hermano, obró de manera poderosa. Por eso usted no abandone la fe en el Señor. Aunque el enemigo le susurre ahí lo que sea, repréndalo en el nombre de Jesús y declárese en victoria en las manos del Señor y vaya para adelante. El evangelio es una vida de fe, de creerle al Señor. Por eso el consejo es: tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, que querrán dañar su cerebro, su cuerpo, todo cuanto está en su vida. Pero usted podrá defenderse con ese escudo. O sea, el hecho de que tenga la armadura no significa que el enemigo no lo va a atacar. Pero si usted mantiene esa armadura, va a poder defenderse, porque Él estará ahí continuamente acechando, acechando, acechando. Quizá en esta mañana haya más de algún hermano que esté atravesando por algún problema. Si el enemigo lo ha estado acechando a su mente, a su corazón, atacando la economía, atacando la salud, atacando la familia, y le dice: Dios no está contigo,
Dios te ha abandonado. No crea la voz del enemigo. Tome la armadura de Dios, ármese de Él, créale a Dios que Dios es un Dios de poder, Dios es un Dios victorioso. Si está pasando por una etapa en la vida, Dios, si usted es fiel, no lo tendrá ahí todo el tiempo, lo sacará de ahí tarde o temprano y verá la mano poderosa de Dios. Pero en la escasez o en la abundancia, mantenga esa fe inquebrantable en la mano poderosa de Dios. Quiero que se ponga de pie en esta hora, aleluya, y le digamos al Señor: gracias por esta palabra que ha sido enseñada, Señor. Queremos pedir esa gracia. Abra sus labios, hermano, ahí donde se encuentra, y dígale al Señor: ayúdame a mantener esa armadura. Ayúdame a mantener esa armadura. Iglesia del Señor Jesucristo, no es tiempo de pasar, aleluya, desapercibido. Es tiempo de buscar a Dios, de tomar las armas espirituales. Abra sus labios en esta hora y dígale al Señor: Señor, ayúdame a tomar esas armas espirituales. Señor, tal vez hay alguien en esta hora que se ha acomodado, se ha descuidado, ha bajado su vida espiritual. Hoy Dios le ha hablado para que recobre las fuerzas y que ahí en su lugar le diga al Señor: Señor, aquí estoy. Yo no quiero caer en la compañía de los muertos. Dígaselo al Señor en esta hora, iglesia: yo no quiero caer en la compañía de los muertos, de los desarmados, de los acomodados. Joven, levante su frente en alto y dígale al Señor: yo soy un soldado tuyo, un soldado dispuesto a la guerra.